Para continuar con los temas de geometría y trigonometría, vamos a ver el cálculo de volúmenes de otras formas. Las que vimos estaban relacionadas enteramente con lo que vendrían siendo las circunferencias o los círculos, que vendrían a ser lo mismo. Ahora vamos a ver fórmulas para las siguientes formas. Tenemos la del cubo, que su volumen es igual al lado al cubo. Si el área era el lado al cuadrado, el cubo va a tener lado al cubo. También existe el paralelepípedo, el cual el volumen es la multiplicación de su base, altura y profundidad. En muchas ocasiones a estos se les llaman aristas. A la A y al C se le conocen como aristas para que te pongan arista tanto y altura tanto, ¿ok? Pueden encontrarlo en los ejercicios como aristas o definirlo base, altura y profundidad. El paralelepípedo por lo general son de forma cúbica o de forma rectangular. Es lo más usual que vamos a tener y que vamos a llegar a ver. En cuanto a un prisma ya vimos que son figuras regulares que contienen más de 5 lados. Generalmente podemos constatar que el triángulo, el cuadrado también son prismas, pero se les da esta denominación a partir de los 5 lados para poderlo ver. Si nos damos cuenta, esto tiene 6 lados y es un hexágono. ¿Cómo calculo el volumen de este prisma? El volumen es igual al área superficial por la profundidad o altura, depende cómo lo manejen. El área superficial, ¿qué es? Prácticamente si yo te digo que esto es un hexágono, utilizo la fórmula para hallar el área del hexágono y lo multiplico por la altura o profundidad que se le haya dado. Es lo único que hay que hacer. Recuerden que la fórmula generalmente para los prismas es perímetro por apotema entre 2. Entonces, si yo saco esa fórmula de área, encuentro el área y lo multiplico por la profundidad. Generalmente, en muchos casos se les va a dar de base lo que vendría siendo ya el área superficial. Esa A con un símbolo teta abajo, que significa área superficial. Vamos a ir con la pirámide. La pirámide es un tercio del área de la base o superficial por la altura. Si nos damos cuenta, las pirámides existen de muchas maneras. Existen pirámides de forma triangular, donde la base es triangular. Existen pirámides de base rectangular, de base inclusive de prisma. Puede que una pirámide tenga un prisma de base y se unan las líneas al final. Al general siempre las pirámides forman esta parte puntiaguda al final, pero la base puede cambiar. Las más conocidas son las pirámides de Egipto, que si no me equivoco tienen una base cuadrangular, por eso tienen esa fórmula tan ensanchada en el inicio y esa forma tan fina en el final. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos para resolver estos cálculos de volumen. El primero, ¿cuál es el volumen de un cubo que tiene 10 centímetros de arista? Las aristas son los lados, base o altura de las superficies de los polígonos regulares. En este caso me están diciendo que el cubo tiene 10 centímetros de arista, o sea 10 centímetros de lado. ¿Cuál es la fórmula para hallar el volumen de un cubo? Lado al cubo, o sea, lado por lado por lado. Lo que yo tendría que sería el volumen es igual a 10 por 10 por 10, 10 por 10, 100 por 10, 1000 centímetros al cubo. Y así es la más sencilla de cómo hallar el volumen de este cubo. ¿Ok? Vamos a ir con el ejercicio número 2. Un invernadero de forma triangular prismática. Me estoy diciendo que es un prisma, pero su forma y base va a ser triangular. Mide 12 metros de base y 5 metros de altura. ¿Cuál es con un largo vendría siendo la profundidad de 40 metros. Ok, yo tengo que va a ser de forma prismática. Entonces, sé que es el prisma que me están dando es un triángulo. La fórmula para encontrar el área de un prisma es el área superficial. El volumen de un prisma es el área superficial por la distancia recorrida, la profundidad, la altura, como me lo digan.
Pero me están diciendo que un triángulo. ¿Cuál es la fórmula de área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Qué tengo que hacer para poder realizar esta fórmula? Encontrar primero el área de este triángulo para utilizarlo y después multiplicarlo por lo que vendría siendo la altura o profundidad o largo que me hayan dado. Sé que la D que va en este largo, en este caso es largo, va a ser 40. Sé que la base va a ser de 12 y sé que la altura del triángulo va a ser de 5. Aplico mi fórmula acá, base por altura sobre 2. 12 por 5 son 60 entre 2 a 30 centímetros, no metros cuadrados. Ahora sí puedo aplicar mi fórmula de volumen. La fórmula de volumen dice área superficial por el largo. En este caso, 30 por 40. Que me va a dar 3 por 4, 12. Le agrego 2 ceros, 1200 metros cúbicos. No, marque respuestas. Acá hay una y acá hay otra. Y así es como lo encuentro. Recuerden, cuando le den un prisma, que no les den el área superficial, pero les den las medidas de lo que vendría a ser esto de el área, la forma que tiene, sacar su área, ya solo se multiplica por la distancia. Por último, vamos a ir a el tercer ejemplo. Hay el volumen de una pirámide rectangular. ¿De qué forma es la pirámide? Rectangular. De 300 centímetros cuadrados de área superficial y 30 centímetros de altura. Tengo que la pirámide es un tercio de la área superficial por altura. En este caso, sí me están dando el área superficial. Entonces, el 3. Sé que es una pirámide rectangular. ¿Ok? Pirámide rectangular. Que me están dando el área superficial o de la base, que vendrían a ser 300 centímetros cuadrados, perdón, con una altura, vamos a ponerle, como lo define aquí, como H de 30 centímetros. ¿Cuál es la fórmula del volumen de una pirámide? Volumen es igual a un tercio de mi área superficial o de la base por la altura. Si yo cambio esto, un tercio ya sabemos que es 0.33 de los anteriores. El área superficial o de la base es 300 y el área, la altura que me dieron es 30. Voy a utilizar la calculadora y tengo que 0.33 por 300 por 30 me da un total de 2970 centímetros cúbicos. ¿Okay? 2700 centímetros cúbicos. Y con esto ya habríamos visto los tres ejemplos para hallar el volumen de estas maneras. Recalco, en el primero no me dieron el área superficial o transversal de la figura, el área de la base o el área superficial de la cara. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los otros datos que me dan? Encontrarla esa área por mi cuenta y multiplicarla después por la largo o altura que me den para generar ese prisma con volumen. ¿Ok? En el caso 3 sí me dieron el área, me dicen, hay el volumen de una pirámide rectangular de 300 centímetros cuadrados de área superficial. Ya me están dando el área de la superficie, por lo tanto no tengo que encontrar nada y la uso así directamente. ¿Ok? Para la tarea que se va a entregar el lunes 30 van a ser las siguientes. Un prisma hexagonal, ¿de qué forma es el prisma hexágono? Tiene un área transversal de 128 centímetros cuadrados y una altura de 50 centímetros. Determina su volumen. Aquí, ¿tengo que encontrar el área transversal del hexágono? No, porque ya me la dieron, ya la tengo aquí. Entonces simplemente la voy a utilizar con mi fórmula y la multiplicaré por mi altura. En el 2 hay el volumen de una pirámide rectangular con aristas, entre paréntesis lados, de 35 y 20 centímetros. Rectangular, ¿qué es esto? La pirámide es rectangular. Por lo tanto, las aristas que van a ser su base y su altura del rectángulo que va a generar lo que vendría siendo la pirámide.
con una altura, ahora sí, altura de la pirámide de 40 centímetros. Y el tercero, halla el volumen de una pirámide de base cuadrangular, es distinta rectangular a cuadrangular, con aristas de 50 centímetros. Acá voy a poner una coma para que no sea distinto. Con sus aristas que miden 50 centímetros. Como es cuadrangular, las 4 aristas del cuadrado son de 50 centímetros y 60 centímetros de alto. En este caso, sí vamos a tener que encontrar el área superficial que nos da esa base cuadrangular para poder multiplicarla por la altura de la pirámide. Insisto, cualquier detalle, cualquier pregunta, ya saben que en el grupo con mucho gusto los responderé y pues nos estamos viendo por el grupo. La tarea se entrega el lunes 30 a más tardar.